Luis Estrada se ha consolidado como uno de los directores más importantes de su generación, con obras como La Divina Lola, El Camino Largo a Tijuana, Bandidos, Ámbar. Ya en la década del 90 destacaba claramente dentro del panorama cinematográfico nacional. Sin embargo, en sus últimas películas ha dedicado un esfuerzo notable a diseccionar las características del sistema político mexicano. La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno y recientemente La Dictadura Perfecta representan parte de una reflexión que busca identificar las claves del poder político nacional. Hoy, en Contrastes, preguntamos a nuestros especialistas: ¿la dictadura perfecta representa un análisis profundo de las características del sistema político mexicano o es una caricatura que distorsiona la realidad y la aleja de sus características propias? Esto es Contrastes, programa de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, UTLAB. Mr. Ambassador, it's a great honor to have you in Mexico. We actually have many problems in Mexico. We are waiting to do all the dirty jobs not even the negros wanted to do. ¿Te enteraste de lo que pasó en el Palacio Nacional con el embajador? La verdad que la cagamos poniendo a este cabrón en los pinos, pero ni modo. Arréglalo. Ahora, aire. Llegaron a nuestras oficinas estas imágenes exclusivas en las que se ve al gobernador Carmelo Vargas en uno de los más graves casos de corrupción de los últimos años. La Dictadura Perfecta es una película que representa un análisis crítico y también una caricaturización de lo que es el gobierno en México. Podemos analizar cómo un presidente hace uso de los medios para poder sacar provecho de una campaña que le funciona a él y le funciona a México, dándose el privilegio de ayudar a los que vienen y poder mantener cierta hegemonía dentro de lo que es el gobierno. Podemos ver también ciertas cosas que ridiculizan ciertos acontecimientos que hubieron dentro de sexenios pasados, como decir que los mexicanos hacen trabajo que los negros no se atreven a hacer. También cómo los medios se ocupan para poder alzar o destruir un gobierno local o incluso nacional. En esta película podemos observar cómo es que el contexto el contexto del país se puede aplicar para poder generar cierto contento o descontento con las personas. Enrique Peña Nieto ha cometido varios errores, al igual que lo han cometido otras personas, pero los medios apoyan y seguirán apoyando siempre y cuando el dinero esté del lado de uno o de otro, para que puedan servir mejor las cosas para el gobierno y para la persona que esté en él. Bueno, La Dictadura Perfecta. Pues para mí como la cuarta obra de Luis Estrada. Me parece que difiere un poco de sus anteriores trabajos, ¿no? Usualmente Luis Estrada se enfocaba en hacer una crítica directamente enfocada en la política, en la realidad social, pero en esta decidió diferir a las herramientas que utilizan nuestros políticos para para distorsionar la opinión pública, ¿no? Como tal, la película me pareció una crítica bastante realzada, una crítica que, aunque alude a situaciones reales, a hechos que realmente sucedieron en nuestro país, no encasilla realmente lo que pasa como tal en México. De esta manera, pues yo diría que fue una caricaturización bastante grande de lo que ocurre, de que perdió en cierta manera su elemento crítico al tratar de escalar a proporciones monstruosas todos aquellos eventos que de por sí ya son terribles. Primero que nada, creo que es importante preguntarnos cuál era la intención de esta película. No creo que haya sido la intención de documentar, ni tampoco ser un análisis profundo. Sin embargo, eso no le quita valor. Creo yo que se necesita bastante ingenio el poder tomar un mensaje que a lo mejor puede llevar a las personas a reflexionar más allá de lo que viven día a día
y ponerlo en un molde que sea lo suficientemente atractivo para alcanzar una audiencia mucho mayor. Tal vez si esta misma película hubiera tenido un formato distinto, no hubiera resultado igualmente atractiva para la audiencia, pero igualmente yo creo que tiene bastante valor. Yo creo que retrata muy bien lo que en el imaginario colectivo está, pero que nadie está diciendo. Digo, ¿por qué no hay más películas así en el cine? ¿Por qué no hay películas más programas así en la televisión? Entonces me parece que es bastante valioso en tanto que nos confronta con una realidad que puede ser cierta o puede ser que no, porque pues estas cosas pasan más que nada en la oscuridad, en una falta de transparencia. Entonces el hecho de que la persona salga de ahí, tal vez no haga el análisis más profundo de su vida, pero con que le dedique 5 minutos para hablar de eso, de su día, de un día que a lo mejor no hubiera tocado el tema, yo creo que eso es bastante valioso ya de entrada. El reflejo de la realidad es cambiante según las personas que hacen un análisis de esta. En este sentido, lo que una persona identifica o lo que una persona reconoce en algún momento y lugar determinado puede ser diferente para otra persona. En este sentido, la película de La dictadura perfecta es un claro ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? La dictadura perfecta es únicamente una sátira que trata de potenciar los problemas actuales en México, pero que en realidad no trata el problema a fondo. Por lo que respecta a este tema, el segundo análisis de la película, o sea, en el segundo plano, las personas tendrían que hacer una interpretación sustancial de lo que pasa. El problema es que se quedan en la primera instancia. Y la situación que dilucida ahí es que se crea una verdad categórica de algo que únicamente es mediático y volátil. Por lo que es importante que las personas al ver una película solo la interpreten y la vean como un esbozo de la realidad mexicana, pero más no como la verdad cierta. Para esto hay que hacer un análisis de fondo y de forma, puesto que quedarse con un criterio de esos es únicamente tener una imagen o una visión sesgada de lo que acontece actualmente en el país. Esta película, como las demás de Luis Estrada, son una sátira, más no la realidad tal cual de la nación. Bueno, a mí personalmente las otras películas de Estrada me han gustado, pero esta creo que se quedó pobre. Creo que fue una comedia que pretendía ser muchísimo más, pretendía llegar a ser una crítica, pero creo que se quedó pobre. Creo que es una película más o menos hecha con receta, en el sentido que es como un cliché en el que usan todas las cosas que saben que a los mexicanos les van a gustar y lo que se van a reír, por ejemplo, hacer burla de que Peña Nieto hable mal inglés o usar memes. Entonces creo que es una película hecha con receta para llegar a una audiencia, para recaudar dinero, pero no creo que esa sea una manera en que tenemos que llegar a la población mexicana pensando que no son suficientemente hábiles para tener reflexión política. Creo que hay otras películas de otros autores que no necesariamente han tenido que recurrir a la risa y han logrado su propósito. Cinematográficamente también creo que la película se queda pobre. Muchísimas veces a los actores no les creí muchísimas de las escenas, y creo que que hay muchísimas partes de la película en donde hace uso de la risa, donde nos estamos riendo de nuestra propia situación actual, y aunque creo que los mexicanos tenemos esta capacidad de reírnos de nuestra situación, creo que fue una falta de respeto. También sí creo que es bueno que el cine mexicano esté tratando de hacer conciencia sobre lo que esté pasando, pero creo que no logró el cometido y no es la manera. La dictadura perfecta creo que es el reflejo de una sociedad en la que los ciudadanos no estamos preparados ni siquiera para votar, ni siquiera estamos preparados para ver televisión. No hay una televisión de calidad porque los mismos ciudadanos no la exigimos. Creo que en este afán de querer hacer una crítica, lo vuelve una sátira completamente absurda en algunos momentos. La sociedad que fue a ver la película salió riéndose de algunas cosas, y creo que esto, llegar el momento en la película en el que decías, ¿de qué me estoy riendo? Si esto realmente es cierto, ¿por qué me estoy riendo? Si esto realmente pasa, ¿por qué no estoy exigiendo algo más a mi gobierno? Creo que esto lo que debemos hacer no es solamente ir a ver la película, sino profundizar en la película, profundizar en lo que pasa y exigir no solamente a los medios de comunicación, sino a nuestros mismos gobiernos y a nosotros mismos para poder llegar a tener el gobernante que nos merecemos, y no alguien que puso la televisora o el noticiero más importante del país. Es un buen motivo para ponernos a reflexionar y para podernos hacer un examen, una autocrítica como ciudadanos, una autocrítica como mexicanos, y poder
reflexionar acerca de qué es lo que queremos para un país mejor, qué es lo que queremos para nuestras futuras generaciones. Si queremos que los noticieros vuelvan a poner a un presidente o a un gobernador que sabemos con todas las luces que están bañados en sangre, sus estados o los mismos países en los que están. Creo que esta es una autocrítica y es momento de examinarnos a nosotros como ciudadanos. Lo primero que pensé cuando vi la película es que realmente es una caja china más. Viendo lo que tratan de criticar, ellos hacen lo mismo, porque realmente lo que hacen es tratar de hacer una sátira política de los problemas de nuestro país en unos cuantos minutos y llevar las cosas al absurdo. Sin embargo, al llevar las cosas al absurdo, se quedan en el absurdo y entonces la gente no lo pensó más allá. Por lo tanto, es una manera de distraernos de esos problemas y de evitar que pensemos en ellos. Y la otra alternativa de cómo la gente lo vio fue, en lugar de crear una conciencia social y querer cambiar las cosas de lo que está pasando, la gente se quedaba más bien con la idea de que todo está mal en la política, todo está mal en nuestro país, todo está mal con todo, y realmente se quedan con la idea de que ellos no pueden hacer nada y por lo tanto no lo van a hacer. Me parece una película que trató de ser una crítica a través de una sátira al gobierno y por llevar las cosas al absurdo se quedó en una simple comedia que no fue más allá. Bueno, me voy a centrar más en la parte de la participación de los medios de comunicación en el sistema político mexicano, porque creo que es la parte más objetiva de la película. Entonces, para esto voy a comparar a la película con una que se llama Wag the Dog, es americana, y hace un análisis de lo que es la cortina de humo. Lo que pasa con esto es que existen monopolios de comunicación que tienen todo el control de la información que se transmite hacia los ciudadanos. Entonces, lo que pueden hacer ellos con este monopolio es filtrar la información y publicar solo la que les conviene a sus intereses personales o a las del partido o representante político que les conviene. Lo que pasa con esto es que la sociedad tiene solo información parcial y se deja llevar por eso mismo. Entonces, la sociedad está manipulada y controlada por estos medios. Lo que pasa en México es que la sociedad se ha vuelto floja y poco crítica. Entonces, hay dos grandes televisoras que manipulan lo que vemos, lo que leemos y lo que escuchamos. Creo que la película es una crítica hacia el gobierno, pero también a la sociedad. Y nadie sale de la película criticándose o cuestionándose cómo actúa, sino criticando y cuestionando al gobierno. Entonces, creo que sería interesante que la sociedad también se diera cuenta de que nuestra participación y falta de criticidad repercute en el desarrollo del sistema político mexicano. Como hemos podido ver, la obra de Luis Estrada levanta pasiones y genera sentimientos encontrados. Hay quienes encuentran en el trabajo expresado ahora en La dictadura perfecta una reflexión crítica, a fondo, acorde a la problemática que enfrenta México en términos políticos, económicos e incluso en términos de seguridad. Y hay quienes la conciben como una caricaturización excesiva que distorsiona y llega incluso al exceso. Lo que es indudable es que la obra de Luis Estrada se ha convertido en un referente muy importante para, desde el lenguaje cinematográfico, discutir las características del sistema político mexicano, de las transformaciones democráticas y de los vicios de la política que, a pesar de la democracia, no hemos podido erradicar ni eliminar definitivamente de nuestro país. Esto es Contrastes, un programa de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, UTLAP.